analizando pues cómo las percibimos, cómo nos comportamos y qué tan consistentes somos con lo que vamos a percibir y con nuestra actuación cotidiana, es decir, cómo transformamos percepción a acción. En el hogar, al preguntar, ¿en mi hogar existen reglas claras de comportamiento?, encontramos que el 72% nos dijo que sí existen y que son sobre todo de tipo verbal. 24% dice no, pero cada uno sabe qué hacer. 3% dice que sí existen y están por escrito, y 1% nos confirma que no hay. En esta gráfica lo que podemos ver es que para un amplio porcentaje, al menos las reglas son verbales en la familia, y el porcentaje que nos llama un poco la atención es el 24%. Aunque nos dicen que no existen, pero cada uno sabe qué hacer, entonces ahí también nos está hablando de que hay un consenso entre los distintos miembros de la familia, donde cada quien sabe cuál es el rol que le corresponde. Y esas reglas en mi hogar, ¿cómo las percibo? Los jóvenes nos dicen 63%, para mí esas reglas tienen sentido en cómo están estructuradas, cómo son instruidas y cuáles son los mecanismos bajo los cuales yo debo conducirme para llevarlos a cabo. 35% nos dice, me parece razonable, pero no las comparto, y 3% nos dice que me parecen absurdas y no las comparto. Y aquí nuevamente me parece que es un porcentaje favorable, porque si consideramos que para unos tienen sentido y que para otros, aunque no las comparten, pero saben que son razonables, es decir, entienden cuál es la razón de ser de esas reglas. Bien, ¿cómo las percibimos, su validez y cumplimiento? En las gráficas que siguen vamos a ver estas temáticas. Las reglas valen porque garantizan una sana convivencia, y aquí está clasificado en totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y podemos ver que un porcentaje mayoritario, el 96%, está de acuerdo en que es fundamental que nosotros podamos tener reglas, porque solamente estas, su existencia y por lo tanto su cumplimiento, van a garantizar una sana convivencia en la sociedad. Es importante respetar las reglas aunque otros no lo hagan, y también podemos ver porcentajes del 93% que está de acuerdo con este tipo de afirmación. Y bueno, si nosotros vamos recordando un poco las reflexiones que se han dado a lo largo de los paneles y de la charla, nos damos cuenta de que efectivamente los chicos están comprometidos con que es importante respetar esas reglas, no importando que otros no lo hagan. Lo que es importante es que en la medida que yo vaya haciendo lo que me corresponde, escuchamos hace un momento el comentario de integridad, en la medida de que yo haga lo que me corresponde, y creo que de eso se trata, en la medida de que cada ciudadano vaya haciendo lo que le corresponde en este sentido, pues sin duda vamos a tener una convivencia mucho más sana. Las reglas pierden validez si no hay consecuencias, y hay reglas que pueden romperse. Y bueno, pusimos estas dos gráficas juntas porque nos están hablando de aspectos que hemos venido también escuchando a lo largo de esta mañana, y que tienen que ver con la impunidad y con actuar en consecuencia. Es decir, nosotros estamos percibiendo que si una regla es quebrantada, debe de tener una consecuencia, porque de no ser así, obviamente comienza a perder validez. Comienza a perder validez para mí, pero también comienza a perder validez para toda la comunidad. ¿Y qué pasa? Pues que creo que hay reglas que pueden romperse. ¿Y por qué lo estoy pensando? Porque lo estoy viendo, lo veo en mi entorno. Les comparto un estudio que realizamos hace un par de años que llamamos Justicia y Legalidad, y les preguntábamos a los ciudadanos qué tan decepcionados se sentirían ante algunas situaciones que podemos considerar que son al margen de la ley, como por ejemplo vender el voto, vender lugares para entrar a la universidad, colgarse o poner estos diablitos para pagar menos luz, no pagar el transporte. Y nos damos cuenta de que existe un alto nivel de, podríamos llamarle, tolerancia ante ese tipo de situaciones. Es decir, que sí existe esta percepción de que estoy viendo que se está quebrantando la ley y pareciera que no me importa. Pareciera que no me decepciona que eso esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy viendo una sanción propiamente para lo que ahí se está dando. ¿Qué es lo que hace que como sociedad sea permisivo ante ese tipo de situaciones que claramente no están acorde a la ley o a lo que tendría que ser lo correcto? Y en estas situaciones que planteamos nos dimos cuenta que donde más tolerancia existe para las personas es, por ejemplo, en la reventa de boletos, y el otro que tenía que ver justamente con colgarse de estos diablitos para la luz. Y aquellos que sancionamos como de verdad críticos son los que tienen que ver con la venta de lugares a universidades,
y que a mí me parece medular porque finalmente eso nos habla de la educación a la que se va a tener acceso y el otro que tiene que ver con la venta del voto, y que sin duda también ese es un factor decisivo en la toma de decisiones y de la democracia de este país. La gente que no respeta las reglas tiene una vida más fácil, y podemos ver que dice totalmente de acuerdo y de acuerdo, tenemos un 29%, pero prácticamente el 70% está en desacuerdo con esta situación. Es decir, pese a que tal vez estamos percibiendo que las reglas pueden romperse, puede que a mí me salve en una situación en particular, pero vemos que en términos de vida y de proyecto como sociedad, en realidad eso no va a ser necesariamente una consecuencia positiva, por el contrario. Las reglas deberían ser más estrictas. Aquí vemos que totalmente de acuerdo y de acuerdo tienen un 47%. Aquí podemos ver que la postura de las personas que participaron, de los jóvenes, está muchísimo más dividida. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, si lo asociamos con cuestiones de impunidad, entonces aquí lo que nos estamos dando cuenta es que no se trata que la regla como tal sea más estricta, se trata de que esa regla sea respetada. Y si no es respetada, obviamente que tenga un castigo, porque ya vimos que si no es así, entonces va a perder validez. En mi casa somos respetuosos de las reglas y bueno, podemos ver un 93% que considera que eso es válido. Y con las láminas que vimos anteriormente podemos ver que la familia, este núcleo fundamental, esta institución básica de la sociedad, la verdad es que nos está reflejando que es un ámbito fundamental en donde yo como individuo no solo me voy a estar formando y educando, es donde yo voy a aprender esos valores que voy a llevar a lo largo de la vida. Y es por eso que resulta fundamental y vamos a darnos cuenta en lo que llevamos recorrido del estudio y lo que nos falta, que la familia, nuestra casa, nuestro hogar va a ser pues ese espacio, esa esfera medular en donde obviamente me va a dar sustento y me va a dar respaldo de lo que yo voy a hacer como ciudadano, como ser humano, como estudiante, como profesionista, y que eso va a estar permeado, y es por eso que vamos a darle muchísima importancia a la familia. Los valores y la cotidianidad. Bueno, sin duda alguna, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no solo basta con cómo percibo los valores, cómo percibo las reglas, lo que es realmente importante es cómo voy a comportarme ante esas situaciones donde yo tengo que demostrar mis valores. Y aquí lo que nos damos cuenta es que para 6 de cada 10 de los participantes en esta encuesta nos dijeron que el valor más importante es el respeto, seguido de la honestidad. Y bueno, si bien el respeto es un valor universal y todos estos son importantes, de hecho tenemos un 2% que se negaron a dar una respuesta como tal y nos dijeron todos los valores son importantes, no puedes discriminar a alguno, aquí el que se constituye como básico es el respeto. Y vemos un porcentaje alto, por ejemplo, que dice otros 10%, que obviamente no alcanzaban un 1% de manera individual, pero que nos damos cuenta de que para un alto porcentaje de nuestros estudiantes existen valores en donde tal vez no son asociados los mayoritarios, pero sin duda tienen en mente, tienen la conciencia que hay valores como la hermandad, que son indispensables, la amabilidad, y que pareciera que ya no están tan posicionados en nuestra mente. ¿Te parece importante actuar conforme a valores? Y bueno, aquí el 93% nos dice que sí, que es fundamental, pero entonces vamos a ver si en la cotidianidad esto que yo percibo como fundamental, yo lo llevo realmente a la práctica. Entonces les planteamos algunas series de situaciones muy cotidianas, y en una decimos, si ves que una persona mayor se sube al transporte público y nadie le ofrece el lugar, ¿qué sientes? Y vemos que indignación tiene el 46%, enojo 33%, indiferencia 11%, empatía un 2%. Y si recordamos un poco lo que compartían en la charla, Federico Reyes Heroles nos decía qué pasa entonces con el otro. No solo qué pasa conmigo, sino cómo estoy respetando al otro, qué valor le estoy dando a que es mi semejante. Y entonces vemos aquí en realidad que hay poca empatía, y lo que más sentimos como sociedad es indignación y enojo ante una situación. Quisimos preguntar justamente esto que tiene que ver con las emociones, porque también nos hemos dado cuenta en distintos estudios que hemos realizado que somos una sociedad que ciertamente está indignada, que ciertamente está enojada, pero que tenemos que hacer una transición entre esa emoción, porque tampoco es una emoción que sea positiva o que nos sea favorable como sociedad.
y tenemos que hacer una transición hacia una acción positiva. ¿Por qué crees que nadie le ofrece el lugar a esa persona? Por falta de educación, es la respuesta mayoritaria con 50%, indiferencia 19%, falta de empatía 11%, falta de respeto 10%, y aquí vemos esos contrastes, aunque creemos que el respeto es el valor más importante, también aquí está ocupando un lugar en el que justamente no lo tenemos trasladado a la acción para ofrecerle lugar a esa persona. Cuando te enfrentas a esta situación, ¿cómo reaccionas? Y bueno, aquí el 78% nos dice que le ofrece el lugar, porque bueno, consideramos que eso es lo adecuado. Sin embargo, tenemos un 7% que dice, pienso en ofrecerle mi lugar, pero no lo hago. Aún sabiendo que eso puede ser lo correcto, hay algo que me está impidiendo a mí como ciudadano hacer lo correcto. ¿Le pido a alguien más que le ofrezca el lugar? 5% depende cuánto falta para llegar a mi destino, 4% no hago nada. Y bueno, aquí nuevamente nos damos cuenta, aunque este porcentaje depende cuánto falte para llegar a mi destino, aquí me está poniendo en una situación nuevamente en donde ni estoy haciendo lo correcto, pero también estoy pensando primero en mí antes que pensar en el otro. Vas con tu amigo en el auto y se está poniendo el semáforo en amarillo. ¿Qué crees que hará tu amigo? Y bueno, aquí lo que hicimos fue invertir un poco la situación para que esa persona nos dijera que era su amigo, pero en realidad nos está diciendo qué haría él. Pero si se lo planteamos a veces de manera directa, pues por no dar una respuesta que pudiera considerarse políticamente inapropiada, es por eso que hacemos esta inversión. 44% nos dice, ¿va a acelerar para pasar? 33% dice, frena y espera de alto, que sabemos que eso sería lo adecuado, pero no es exactamente la respuesta mayoritaria. 11% depende de la prisa que tenga y 12% depende del tráfico. Pero si nosotros tomamos en cuenta la primera, tercera y cuarta respuesta, es decir, solo 3 de cada 10 están haciendo lo que se debería de, pero para el 70% restante, en realidad están haciendo una conducta que no es la adecuada. Y no solo eso, sino que para los 2 porcentajes finales, ni siquiera estamos tomando la responsabilidad que yo tengo como individuo de decidir qué voy a hacer. En realidad lo estoy poniendo a un contexto, a una circunstancia que dice, bueno, pues, si tengo mucha prisa, no es que haya sido yo, es mi prisa. Y tampoco es que haya sido yo, es porque hay muchísimo tráfico. Y entonces ahí, además, estamos eludiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si ves que acelera para poder pasar, ¿qué sientes? Miedo, 44%. Bueno, y además nos está exponiendo a que se un miedo ante una situación que sabemos que puede ser catastrófica o un accidente. Nada, 38%, y ahí nuevamente volvemos a caer en esos porcentajes de indiferencia. Emoción, 14%, e incluso satisfacción porque mi amigo, en realidad yo, le ganó al semáforo. ¿Qué crees que debería hacer? Bueno, ahí también vemos nuevamente este contraste. En teoría, yo sí sé que debo de frenar y esperar a que se ponga el rojo, pero mi percepción nuevamente tiene un desfase con lo que en realidad yo estoy haciendo, tiene un desfase con mi acción, y 15% dice que acelerar pues para poder pasar. Aquí nos remitimos al ámbito familiar y preguntamos en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada violenta y 10 es muy violenta, ¿cómo califica alguna de las acciones que se dan en la casa? Y bueno, aquí lo que nos sorprendió es cuál es nuestra lectura que tenemos sobre la violencia. Cuando nuestra escala mayor es 10, ustedes pueden ver que ninguna ni siquiera llega a 7. Y tenemos ambientes como lo que catalogan en un puntaje como más alto, que se bebe en exceso en la familia, que se fume en exceso, pero en realidad situaciones como que nos corrigen a golpes, que es la segunda, solo obtuvo el 6.42, y esto nuevamente nos remite a los porcentajes que escuchamos al inicio, en donde estamos pareciendo dar una validez o no queriendo ver estos problemas de violencia que pasan en nuestra familia. Y quisiera nada más poner esta de hacer lo que queremos sin recibir sanciones. 6.33 obtiene en grado de violencia, es decir, aquí pareciera que los chicos sí nos están dando una levantada de mano en donde dicen, hey, tampoco quiero hacer lo que se me dé la gana. O sea, pareciera que nos están diciendo, sí amerito que mis padres estén atentos a lo que yo hago, a que obviamente me den lineamientos, y nuevamente nos remite a la importancia de las reglas en la familia. ¿Cómo te sientes cuando tu familiar es testigo de
falta de respeto entre sus miembros, falta de apoyo a adultos mayores o abuso verbal hacia los niños. Y aquí lo que quisiera resaltar es la barra verde que dice enojado. Y aquí nuevamente vemos cómo como sociedad y como individuos tenemos esta sensación de enojo ante las situaciones que vemos y que sin duda también nos están hablando de una sociedad que es un síntoma al que tenemos que atender porque estamos enojados con lo que pasa en nuestra familia, en nuestro entorno, en todo nuestro ambiente. Posturas sobre situaciones cotidianas. Aquí preguntamos nuevamente una escala de 1 a 6, donde 1 es nada grave y 6 es muy grave. Y aquí vemos que ofrecer una mordida a un policía es lo que se percibe como la mayor de estas faltas. Y bueno, aquí ya hemos visto cómo el tema de la corrupción sale de manera reiterada. La percepción de las sanciones ante estas situaciones cotidianas. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que es de tipo normativa, las que obtienen los porcentajes más altos ante las faltas que vimos con antelación. Circular por carriles exclusivos para el transporte público, 56%. Ofrecer un soborno a un policía, ahí solo el 51%, y estacionarse en lugares para discapacitados. Y bueno, en la parte de crítica social también vamos a ver que para los jóvenes sí es importante que yo pueda recibir una crítica por parte de la sociedad ante alguna infracción que esté cometiendo. Aquí rápidamente también quisiera remitirme a un estudio que hicimos sobre ser policía en México, cuál es el rol que asume la sociedad, y bueno, justamente nos damos cuenta que efectivamente la corrupción o el soborno al policía y que el policía acepte un soborno no son vistos con buenos ojos para la sociedad, lo sanciona, pero eso también nos dejó de ver este estudio que hay una clara fractura entre la sociedad y su policía y que también es necesario resarcir esa fractura, porque obviamente se necesita que la sociedad pueda confiar en instituciones básicas como son la policía. Disposición a participar en iniciativas universitarias que fomenten los valores. Aquí le preguntamos a los estudiantes qué tan dispuestos están en contribuir al bienestar de la comunidad, y aquí encontramos porcentajes del 90% y nos resultaron bastante agradables porque en otros estudios, inclusive los que mencionaban en la primera charla, nos dimos cuenta que la disposición a participar en términos generales por la población está en el 60% o abajo. Es decir, que esta población estudiantil, que es muchísimo más joven, sí está más dispuesta a participar en iniciativas, y nos parece fundamental obviamente que podamos tener esta disposición, porque sin duda si queremos influir en los cambios en este país, en una cultura cívica, este es un grupo que está muy receptivo a esa participación. Y bueno, aquí en qué situaciones no estarías dispuesto a contribuir para quienes no se mostraban dispuestos, sobre todo si ven que la situación no favorece al bien común. ¿Qué se puede hacer para generar una cultura cívica en la comunidad universitaria? Estas son las primeras menciones. Aquí sobre todo nos dice brindar información útil a la comunidad, y cuando ellos se refieren a información útil, es decir, la información que yo vea que me están dando pero con la cual yo pueda hacer algo. Y aquí nuevamente vemos cómo se trata de recibir información pero poder trasladarla a la acción. ¿Qué tan dispuesto estarías a participar en, aquí pusimos algunos de los ejemplos anteriores, participar en el ejercicio de generación de ideas, taller de desarrollo de habilidades? Y aquí lo que vamos a ver es, nuevamente a lo mejor con este tema que estábamos viendo sobre la participación de la mujer, las mujeres se muestran muchísimo más dispuestas a participar en cualquiera de las iniciativas que proponemos. ¿Qué tan integrado te sientes? Esta pregunta me resulta fundamental porque cuando nosotros estábamos haciendo el análisis y los cruces, a los chicos les preguntamos qué tan integrado te sientes con familia, amigos, escuela, con la colonia y con la iglesia. Y aquí nuestra escala va del 1 al 6, donde 1 era nada integrado, 6 muy integrado. Y aquí podemos ver cómo el puntaje más alto lo tiene justamente la familia, seguido muy de cerca de los amigos y de la escuela. Y cuando nosotros realizamos cruces con la integración de los alumnos, y lo que tiene que ver con valores y con esta postura que es muchísimo más sólida a seguir las reglas, nos dimos cuenta que mientras más integrados están los chicos a este tipo de instituciones, muchísimo más sólidos son sus valores y su disposición a seguir las reglas, y es con la conclusión que quiero cerrar. Si nosotros vemos que este es un factor y es una correlación importante, entonces una tarea por hacer es trabajar para fortalecer todas las redes que tienen que ver con la familia y con todas estas entidades sociales como la escuela y los grupos de amigos. Muchas gracias.
Muchas gracias a la licenciada Adriana Rico por esta interesante presentación. Bueno, pues ahora vamos a pasar al panel 2, ética.